Efectivamente. Aquí tenemos una gráfica donde me expresa tiros que fueron dispersos. En esta gráfica, los tiros no se dispersaron de su punto y estamos frente a las medidas de dispersión o variación. Lo mismo podemos ver en esta gráfica que las líneas punteadas verde representan un promedio. O puede ser la moda porque es la más alta frecuencia. Bien, o bien la mediana porque me divide en dos. Sin embargo, entre ese valor y otros valores están todas las flechas, ¿verdad? Indicando diferentes lugares, hacia debajo o por encima de ese valor. Si bien veo esta gráfica, aquí existe nula dispersión o poca. Y en la anterior, si la de arriba, si la comparo, tiene mayor dispersión. Es decir, estas medidas que hemos visto como resumen, ya hemos tratado el tema de la mediana moda como medida de tendencia central, otras medidas específicas o especiales como la media geométrica, la media ponderada, porque sus datos o los datos tienen una característica que hacen que se utilicen esas medias específicas. En ese caso, cuando tienen valores, peso, cuando tienen importancia, se utiliza media ponderada. Y cuando los valores son tasas, intereses, utilizamos media geométrica. La medida de posición también la vimos, que son cuantilos separatrices, que se ubican en un punto específico. Vimos ahora como título las medidas de dispersión o variación, entre las que ya conocemos el rango, llamada amplitud. Hay otra que aparece como semi-recorrido intercuartílico. Tenemos la varianza, la desviación típica o desviación estándar, desviación media, coeficiente de variación. Este grupo de medidas son las que vamos a enfocar hoy. ¿Qué sucede con este ejemplo A, B y C? Tal vez podemos observar unas figuritas y unos valores bastante pequeños, pero se refieren a estos valores. Una persona, por ejemplo, que siempre tiene un 5 en las prácticas que hemos colocado. Bueno, si vamos a graficar en un diagrama de barra o un gráfico de barra, pues en el 5 lo llevamos a esa frecuencia. Y solamente tenemos una barra, todo concentradito. Ahí no hay dispersión. En el caso B, aparece un poco de dispersión porque hay un valor de 4, hay otro de 6 y los demás en 5, que es la barra más alta. Es decir, que esta tiene alguna dispersión, una dispersión comparada a la primera, y en el C pues vemos mayor dispersión. Y eso es así porque tanto tuvo un 1, como tuvo 10, como tuvo 7. En ese sentido, si lo comparamos con vendedores, nosotros podemos decidir por cuál de los vendedores ante esta pandemia vamos a tener que reducir personal, por cuál de los vendedores nos quedamos o cuál de los vendedores salimos. El que siempre vende 5, aquel que vende 6, pero que a veces vende 4, aquel que vende 10, pero que también un día puede vender 1. Esos son asuntos que tenemos que comparar, porque si vemos en promedio, el A vende 5, el B también y el C. Tenemos los mismos promedios. Y si podemos decir que es un curso A, un B y un C, ¿qué está pasando con los cursos? Una persona que se ubique en 5 en A no tiene problema, todos tienen el mismo promedio. Pero una persona que se ubique en 5 en B tiene mayor promedio, mayor puntaje que el que tiene 4. Y aquel que se ubique en 7 o en 5 en C. Entonces tenemos que ver tanto promedio como dispersión para poder saber o conocer esa población de la que nosotros estamos hablando. Si nosotros observamos cuáles son esas medidas, mencionamos el rango, la amplitud, que ya de por sí la hemos manejado en otras ocasiones. Esa medida que nos dice qué tipo de tabla construir.
es la medida que nos dice desde dónde a dónde van los datos, pero de una manera general. Ahora bien, nosotros podemos ver el rango intercuartílico cuando tenemos un valor muy extremo, que se abre mucho ese rango, pues nosotros trabajamos con el centro. El P75 menos P25. El mayor menos el menor, pero en este caso no el máximo menos mínimo, sino el percentil mayor, el 75 menos el 25, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Eso es para evitar que un valor, un dato extremo, nos produzca una distorsión, se afecte. Si vemos aquí la desviación media, tiene esa fórmula, y la varianza, pues vamos a ver también su fórmula. Pero en este punto vamos a comenzar a hacer un cálculo. En base a la desviación media, vamos a tomar los valores dados 3, 10, 2, 8 y 7. Tenemos 5 valores. Y esos 5 valores yo los voy a colocar, no es una tabla de frecuencia, sino que yo le estoy colocando de manera vertical. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que a cada valor le resto el promedio. Entonces, si la fórmula me dice que a cada valor le resto el promedio, yo tengo que ver que yo tengo cada valor, pero no tengo el promedio. Entonces, mi promedio, que va a ser la suma de todo esto, dividido entre 5, me da 6. Por lo tanto, aquí coloco XI menos 6. 3 menos 6 me da menos 3. 10 menos 6, 4. Así continúo. Pero, ¿qué pasa si yo no obtengo el valor absoluto? Que es tomar cada valor positivo para hacer la suma, como indica la fórmula. Que aquí me va a dar 0. Y si me da 0, ¿qué significa? Que no hay desviación entre uno y otro. Y si no hay desviación entre uno y otro, estaría frente al caso A, que todos los valores son 5. Pero aquí yo tengo diferentes valores. Previendo esa situación, obtenemos el valor absoluto y podemos hacer una suma, que en este caso da 14 entre 5 y mi desviación media es 2.8. Aquí nosotros podemos hacer ese mismo ejercicio con el caso A, el B y el C. En el caso A, ustedes notarán que la desviación media simplemente da 0. No importa que tomemos los valores absolutos. Entonces, eso significa que no hay ninguna desviación entre los valores, que siempre tenemos el mismo. Aquí sí tenemos diferentes valores. Hay una desviación de 2.8 puntos en relación al total de datos. Si vamos a la varianza, pues ya tenemos una base. En base a esta fórmula, vamos a modificarla un poquito. Un poquito. Si vemos acá, en este extremo, tenemos una varianza que se basa en esta desviación. En esta parte. Que ya yo no tengo valor absoluto, sino que voy a elevar al cuadrado. Así también yo evito que me dé 0. Y si se trata de población, si ustedes ven en los textos, tenemos las mismas fórmulas. Lo único que en la población se divide entre n, no n-1. Ese n-1 es un poco lo que cuando estén en métodos 2 van a ver lo que es grado de libertad, que es la parte que no conocemos. Porque si tenemos una muestra no lo tenemos todo. Y cuando vamos a estimar una medida en base a un conjunto de datos dentro de una población. A eso se le llama grado de libertad. Más adelante ustedes van a ver esa explicación. Pues bien, ¿qué es lo que es la varianza? Fíjense, tener el valor menos la media al cuadrado y esa suma se llama suma de cuadrado de los desvíos. N-1, lo que acabo de decirle que son los grados de libertad. Es como la forma de lesión. Ustedes son ahora mismo 17. Pues yo tengo 17 lápiz. A cada uno le doy
para que tome uno. El último no va a tener libertad. El último va a tomar el que quedó, mientras que cada uno pudo tener la libertad de seleccionar entre los 17 bolígrafos. Entonces, a eso se refiere N-1. Ahora bien, continuando y ya finalizando la explicación, nosotros tenemos que la desviación estándar va a ser la raíz de la varianza. Es decir, cuando nosotros tenemos por acá un ejercicio como el anterior, lo tenemos aquí, y ya no estamos buscando la desviación media que me dio 2.8, sino la varianza, igual me sirve una estrategia cómoda de colocarlo de manera vertical. Porque yo tomo el total de esos datos y lo divido entre n. Al sumar me da 30 entre 5 y la media es 6. Igual que anterior, yo tengo mi media. A cada valor le resto la media. Fíjense que si yo lo sumo, me da 0, diciéndome que no hay desviación, no hay varianza. Por eso se utiliza el artificio de elevar al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado y sumo, ese 0 se convierte en 46. Y ya yo tengo todo para sustituir en esta fórmula. 46, que es mi numerador, entre n-1, que es 4. Y me da 11.5. Es decir, que yo he encontrado una varianza. ¿Qué pasa con la varianza? Que yo elevé todo al cuadrado. Y tengo que volver a la normalidad. Tengo que hacer de nuevo una conversión de esta variable. Imagínense que eso sean asignaturas o puntos. Entonces yo tuviera 11.5 al cuadrado, punto al cuadrado, asignatura al cuadrado. Eso no tiene lógica. Cuando yo tengo la desviación, que la raíz de lo que obtengo en la varianza me da 3.39. Y ya la medición, esa unidad, está lineal. 3.39 puntos o 3.39 asignaturas. Y si seguimos con el coeficiente de variación, tanto la desviación como el coeficiente se deriva de lo anterior. Porque es tomar, para la desviación, tomamos la varianza, le sacamos la raíz. Para el coeficiente de variación, con esta fórmula, podemos tomar los valores obtenidos anteriormente, que es esa S, 3.39, esta X es barra, el promedio, que es 6, por 100. Está bien, estoy en una clase, ya te digo ahora. 0.4%. Es decir, que cuando nosotros tenemos ese 56.1%, me está dando qué tanto, qué porcentaje varía los datos con relación al promedio aritmético. Si yo grafico o busco las gráficas que están adelante, pues aquí yo tendría las flechas mucho más dispersas que como se ven. Entonces, básicamente, aquí volvemos al coeficiente de variación, aproveché los datos anteriores. Podemos ver que este coeficiente de variación, si lo tenemos de 0 a 100, en este caso da un 25% de variabilidad, en este caso da 30% de variabilidad. Es decir, que dependiendo de qué tan cerca esté de 100, mayor variabilidad. De qué tan cerca esté de 0, de 10, de 15, pues menor es la variabilidad. Y para que le quede de tarea, aquí tenemos los datos ya cuando están en frecuencia, distribución de frecuencia. Eso sí, ya vinieron así esos datos. Y ahí lo dice, datos en frecuencia simple. Una empresa que produce mascarillas. Ahora con la pandemia no teníamos abasto, no encontrábamos mascarilla y se dedicó a producir mascarillas. Tenemos que ver los defectos que tienen las mismas, porque usted tiene que ofrecerle a un cliente toda la garantía y dejarle satisfacción
para que vuelva. Entonces, al ver las mascarillas, cuántos defectos fueron producidos, se registró aquí y al final, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el promedio, como aprendimos a calcular el promedio en distribución de frecuencia simple. Obtenemos que el promedio es 2.3 y aquí esta es la tabla que ustedes van a completar. A cada valor le restamos 2.3 porque eso es lo que dice la fórmula. A cada valor menos el promedio. Lo único que aquí incorpora la frecuencia. Después que le dé ese valor, usted multiplica por su frecuencia y obtiene la suma total y sigue la fórmula hasta que le da 1.8. Esto es como esta parte, se le expliqué más rápido por tiempo, se le expliqué con menos detalles para que ustedes completen este ejercicio en la medida que van estudiando las medidas de dispersión. Valga la redundancia que dije muchas cosas. Ya si se van a marchar, déjenme pasar una listita rápido. Voy simplemente a anotar sus nombres acá y en la medida que se tengan que marchar, pueden, al pasar el nombre, pues se van retirando. Tengo a Betty Mejía. Aquí presente. Vanessa. Presente, profe. ¿Alguien quiere ver su trabajo? Yo lo voy a mostrar. Si alguno está con algunos minutos de verlo, pues puede quedarse. Siriaco Marte, Milagros Ruiz, Minosca, Segura, Lidisania, presente, Kirsi, Presente. H, presente, Ámbar Peña, Lady Félix. Presente. Presente. Ángela, ¿a ti qué te tengo que responder, Heidi? Vamos a ver eso. Ajá. Evelyn, Ángela, presente. Ángela Cabrera, profe. Jamie, Guerrero, Daniela. Presente. Alex, Perla Coral. Presente, Perla. Mari Garavito. Yo espero que yo, Mari Garavito, Perla Coral, Daniela González, Jamie, Ángela, Evelyn. ¿Quién más? No me falta más nadie. Que no han hablado, que busquen puntajes Yo no hablé el próximo hoy, día. La próxima clase. Está bien, profesora. Profe, ¿usted me anotó a mí? ¿A quién? María Isabel. Apellido, porque nada más veo tu nombre. Pichardo. Ok, igual María Isabel también. Que se ganen sus puntos. Entonces vamos a presentarle, déjenme dejar de compartir para presentarle a... Profe, disculpe. Kirsi, usted va a enviar esa data al grupo.